Bueno, estamos de vuelta y en esta oportunidad para conversar con uno de nuestros columnistas, prosecretario de redacción, Álvaro Aurane. Muy buenos días. Álvaro, ¿cómo estás? Caro, Frank, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, gracias por venir. Álvaro, ¿por qué no conversamos un poco? Nos contás de los audios, los distintos audios, ¿no? Que hay varios que han tomado que vienen relevancia. Circulando muchos sí, últimamente, tal ¿no? cual. Sí, En la escena política. pasamos de una nota sobre un sueño a una nota sobre una pesadilla institucional, Así es. como la que está viviendo básicamente Tucumán. Hoy nosotros, el título principal de nuestro diario en nuestra portada es que se conocieron los fundamentos a través de los cuales una sala de la Cámara Penal condenó a un ex funcionario de las Talitas, Sí. que resultó ser concejal electo, se llama Agustín Ruiz, Sí. lo condenó en un caso por corrupción y fundamentalmente en un caso por exacciones ilegales. Es decir, Así es. un caso en el que se investigaba si a un grupo de trabajadores que cobraba un salario del Estado se les requería una parte de ese salario en concepto de lo que fuera. Tal cual. Pero el requerimiento de ello, digamos, era sustancialmente ilegal. Se conocieron los fundamentos de la sentencia, porque el edil fue condenado y en términos políticos está inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 4 años. Y lo que se conoció sustancialmente es que uno de los elementos centrales que tomaron los jueces, no un juez, un cuerpo colegiado de 3 magistrados para dictar la condena es una grabación. Tal cual. Una grabación tomada con un teléfono celular. Grabación tomada sin que el que hablaba conociera que se lo estaba grabando y sin que diera su consentimiento, digamos, para ser grabado. Repasamos, ya se sabía de la condena, la noticia de hoy es el valor que tiene para la justicia una grabación. Y ese valor nos lleva a, es decir, nos genera una segunda noticia, que es preguntarnos sustancialmente ¿qué está pasando que no se hace absolutamente nada respecto de otro escándalo como es el de las grabaciones del intendente, ahora en funciones, de Tafí del Valle? Tal cual. ¿No? Es decir, acá en este mismo piso, hace hoy exactamente una semana, Federico Van Mamelen abría su editorial de Panorama Tucumano hablando sobre la parálisis de las instituciones. No reaccionan las instituciones. Es decir, es verdad, no hay denuncia hasta ahora, digamos, para investigarlo al intendente, pero no puede ser que la no existencia de una denuncia no sea razón para que no se lo investigue. Por supuesto. Entonces nosotros enfrentamos la parálisis básicamente, por un lado, del Poder Judicial, en concreto, digamos, de la órbita del Ministerio Público Fiscal. ¿No? Es decir, es como si los fiscales hubiesen incurrido en una suerte de amnesia selectiva y hubieran olvidado que el ordenamiento jurídico les permite iniciar actuaciones de oficio. Acá no se las inicia más. Y eso, digamos, es peligrosísimo. Totalmente. Porque, digamos, hay una instancia en el medio entre el cumplimiento del derecho y la violación del derecho. Hay una instancia que tiene un limbo que hay en el medio entre un extremo y el otro, en el cual el derecho no es derogado, ni tampoco es violentado, pero tampoco se lo aplica. Y ese limbo se llama estado de excepción. El estado de excepción es una instancia en la cual el derecho es positivo, está plenamente vigente, no hay ningún impedimento para aplicarlo, pero simplemente no se aplica la norma. ¿No? Es decir, realmente la situación por el lado del Poder Judicial es gravosa. Y el capítulo que queda es el capítulo de la legislatura que tampoco hace nada, pudiendo sí hacerlo. ¿No? Es decir, al Poder Judicial le corresponde básicamente los procesos de derecho puro. Es decir, aquellos procesos en los que ciertamente necesitamos de un intérprete de la ley. ¿Sí? Alguien que diga, la ley dice esto y yo interpreto que esto es aplicable. Se aplica de tal forma ante tal caso. O que no es aplicable esta figura para este tema. Tal cual. La grabación del intendente de Tafí del Valle a un concejal, en ese momento era intendente electo y el concejal era concejal electo. Es una grabación de 40 minutos, ¿sí? En el que hay que probar
que efectivamente la voz es del intendente, el concejal ya dijo en la Gaceta que la voz del otro lado del teléfono efectivamente es él, Sí. y ese concejal denunció el que está del otro lado del teléfono es el intendente. Pero si esto se prueba, nosotros ahí realmente tenemos un vademecum de delitos públicos. Hago un aporte Claro. ahí, Álvaro, porque en el caso este de las talitas, el condenado nunca reconoció que la voz sea suya y sin embargo la justicia lo dio por probado igualmente. Exactamente. Acá tenemos, digamos, sustancialmente una de las partes que dice, sí, sí es mi voz, y el del frente, Es tal. el intendente. Y otra cosa, Álvaro, que también es importante, cuando vos hablas de esto de que puedan las instituciones o quien corresponda en este caso actuar de oficio a la hora de decir, bueno, investiguemos esta situación, es que en muchos casos, y es lo que pasaba en las talitas, es muy difícil para un empleado hacer una denuncia, que es lo que pasó en esa situación concreta. Y en general son hechos que son vox populi, ¿no? Quizá todo el mundo habla de que existen estos tipos de acuerdos subterráneos, pero investigarlos y que, materializarlo, claro, y ¿no? que salgan a la luz Y es debería ser muy materia de oportuno investigación. esto porque la política acostumbra a quejarse que los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política. Bueno, la política puede poner sus propios tiempos. Es decir, la legislatura puede crear una comisión investigadora especial y decir, señores, acá realmente tenemos un hecho francamente muy grave, muy lesivo para las instituciones de la democracia y de la república. Vamos a crear una comisión investigadora y que la cuestión de derecho público siga en tribunales, si es que alguna vez empieza, porque sigue sin empezar, Claro. y mientras tanto la justicia se acuerde o no que puede iniciar actuaciones de oficio, nosotros nos vamos a encargar de básicamente investigar políticamente. Para volver un poquito a lo que hablábamos al principio, en el caso de la corrupción, en el caso del mal manejo institucional, también el que termina viéndose perjudicado es el ciudadano, y estamos hablando justamente del rol de la justicia, ¿no? De la necesidad de ver estas cuestiones. Sí, en 50 años la Argentina ha tenido 7 crisis económicas. De modo que en la Argentina prácticamente se asume por una suerte de estrés postraumático, de una memoria verdaderamente golpeada, que los únicos problemas que se pueden tener son problemas económicos. Bueno, no, un gobierno tiene dos tipos de problemas. O tiene problemas económicos o tiene problemas políticos. El problema de Evo Morales es un problema político. El problema de Piñera es un problema político. Es decir, y son países que tenían sus macroeconomías ordenadas Tal cual. y envidiables reservas en sus bancos centrales para las reservas que tenemos en este momento los argentinos. Un dólar estable por más de una década, algo que para nosotros es inconcebible. Chile tiene un régimen de exportación de $4.000 per cápita, cuando el promedio de exportación de Argentina en un año con todos los músculos es de solo $1.300 per cápita, ¿no? Entonces, esos gobiernos están teniendo severísimos problemas políticos. También los gobiernos tienen problemas políticos que son tan arrasadores como los problemas económicos. Lo que nosotros estamos viendo en Tafí del Valle es típicamente una catástrofe política. Una catástrofe política. Hay, básicamente, salgamos ya de los nombres, vamos a los signos. Hay un miembro de un poder, que vendría a ser el poder ejecutivo, Correcto. que aparentemente en una grabación, lo pongamos en grado de presunción, le ofrece al miembro de otro poder, que es un concejal, una serie de prebendas con dineros públicos para que ese concejal haga dos cosas. Primero, para que malverse la decisión popular de convertirlo en un opositor y entonces él cambie y se convierta en un oficialista. Y en segundo lugar, para que con ese cambio termine sumiendo, digamos, en el vasallaje al Consejo Deliberante, que es un poder que tiene que controlar al Poder Ejecutivo, y lo convierte en un vasallo del Poder Ejecutivo. Es decir, es catastrófica la situación. Y hay un tercer poder que es la justicia a nivel provincial que todavía no ha hecho nada al respecto. Y además, o sea, está el Poder Judicial que Tampoco el no legislativo. actúa, y el Poder Ejecutivo. Entonces estamos en una discusión de si es primero el huevo o la gallina. Claro. Y lo peor de todo es que le terminan, como vos bien advertís, Frank, le terminan coparticipando la responsabilidad del ciudadano. Bueno, tampoco nadie ha hecho una denuncia. Claro. Dios, digamos así, por favor, nos pongamos a la altura de los acontecimientos. Esto es una catástrofe política y se puede terminar convirtiendo en un problema político
para los poderes provinciales de manera verdaderamente plausible. ¿Y cuál es la doctrina que están aplicando? La del todo pasa de Grondona. Claro. Grondona, cuando vivía y presidía la AFA, tenía el escritorio, un cartelito y además usaba un anillo claro, sí. con la leyenda que decía todo pasa. No, Sí. no todo pasa. Es decir, Piñera creía que todo iba a pasar y hoy es el día 26 de las protestas ininterrumpidas. Evo creía que todo va a pasar y no pasa, digamos decir. En ambos casos intentaron restarle importancia a las manifestaciones que había en la calle hasta que se le hizo demasiado grande. Efectivamente. Entonces la verdad es que, bueno, me parece que la situación es institucionalmente penosa. Claro. Gracias, Álvaro.